Hola, muy buenos días a todos los presentes. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, a través de la Dirección de Balcón del Servicio al Exportador, en coordinación con Congreso y LATAM, les extiende una cordial las gracias a su participación en el evento de capacitación virtual Estrategia de Inclusión en la Empresa, cumpliendo con los objetivos de la Agenda 2030. En el evento intervendrá el licenciado Gregorio Álvarez Castro, especialista de inclusión social, activista social por la inclusión de personas con discapacidad y secretario nacional de la Asociación de Personas No Videntes del Ecuador, además de la ingeniera Mercedes Leor Vera, consultora empresarial. Objetivo de la capacitación: cómo implementar estrategias de inclusión en la cultura empresarial para generar un impacto positivo tanto en clientes internos como externos en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este evento está dirigido a los actores de economía popular y solidaria, pymes, emprendedores, potenciales exportadores, empresarios y público en general. Información a tomar en consideración: es importante recordar que podrán realizar sus preguntas a través del chat y minutos antes de finalizar el webinar se dan respuesta a las inquietudes más relevantes. Solo estarán activos los micrófonos para organizadores y panelistas. De parte de este ministerio esperamos que el evento sea un éxito y de su total agrado. Damos inicio al evento. José, bienvenido, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por la invitación a este conversatorio en el que abordaremos un tema bastante importante y tiene que ver con las estrategias de inclusión en la empresa para ponernos a tono, para ir cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible y su Agenda 2030. Un poco comentar que la ingeniera Mercedes ha tenido algún inconveniente de conexión y por eso voy a iniciar yo con la presentación del webinar hasta dar un poco de tiempo, esperando que la ingeniera pueda conectarse también. Ya conocemos esta situación en la que nosotros estamos atravesando hoy por hoy, tiene que ver con el tema de racionamientos de energía eléctrica. Pero vamos un poco ya entrando como en materia. Si les parece, nada más confirmar que se me escucha claramente. Podría entender que sí. Sí, José, sí lo escuchamos correcto. Perfecto. Muy bien, entonces nuestro taller tiene que ver o el webinar de hoy tiene que ver con, ya les había comentado, estrategias de inclusión en la empresa cumpliendo con los objetivos de la Agenda 2030 de los ODS. Y allí un poco se nos podría venir a nuestro pensamiento cómo implementamos entonces estrategias de inclusión en la cultura empresarial para de esta forma generar un impacto positivo tanto en los clientes internos como externos, considerando la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eh, yo creo que, claro, al final eh, deberíamos considerar que la inclusión en las empresas termina siendo un camino súper importante para el progreso. Y es que la inclusión en las empresas es un concepto que abarca mucho más que simplemente cumplir con las leyes o las cuotas, ¿no? Esto se trata de crear un ambiente laboral donde todos los miembros se sientan valorados, respetados y empoderados para contribuir plenamente. Y esto es súper importante porque cuando hablamos de inclusión, en algunos casos solo se menciona a la persona con discapacidad y en realidad hablar de inclusión implica hablar de todas y todos, personas con discapacidad, personas con necesidades educativas especiales relacionadas o no a discapacidad, personas adultas mayores, personas en condición de movilidad humana. Vamos, se trata de hablar o de englobar a todas las personas cuando ya entramos a este concepto de inclusión. Porque
la inclusión en las empresas es súper importante. ¿Y qué implica entonces la inclusión dentro de las empresas? Quisiera revisar algunos conceptos que a veces se confunden. Y esto tiene que ver ya con el concepto de diversidad, por ejemplo. El concepto de diversidad tiene que ver con reconocer y valorar las diferencias individuales, y esto incluye, como ya mencionaba hace un momento, género, origen, orientación sexual, discapacidad, entre otros. Ahora, mucho hablamos también, o mucho escuchamos hablar sobre equidad, pero la equidad tiene que ver con brindar oportunidades justas y equitativas a todos los colaboradores, a todos los empleados, y para esto es necesario eliminar las barreras que impiden el desarrollo profesional de cada una de las personas que trabaja con nosotros, y esto siempre es importante considerar. Con nosotros trabajan personas, por eso hablamos de el recurso humano, del talento humano. El concepto de pertenencia también entra aquí y tiene que ver con crear un sentido de comunidad y pertenencia para todos los miembros de la empresa, donde estos se sientan incluidos y respetados. Ahora, ¿qué es la Agenda 2030 y cómo cumplimos entonces con estos objetivos? La Agenda 2030 es un documento que tiene que ver con Naciones Unidas, ¿verdad? Ellos lo emiten, ellos lo promulgan, y se trata de un plan de acción global para el desarrollo sostenible que tiene 17 objetivos que buscan el desarrollo sostenible. Y dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible incluyen también la inclusión social y económica de todas las personas. Ahora, es importante este tema porque para nosotros hablar de estrategias de inclusión en la empresa es también necesario hacer como esta ponderación, esta relación entre los objetivos que son relevantes, en este caso, con la inclusión. Estos son los que promueven, por ejemplo, la inclusión social y económica. La idea de los ODS, cuando habla de inclusión, tiene que ver con incorporar la inclusión en todas las áreas de la empresa, desde la contratación hasta la gestión del talento y la cultura organizacional. Entonces, yo quisiera, antes de eso, entrar un poquito a hablar sobre los objetivos que están como más, que están más vinculados con el tema de la inclusión. La inclusión se aborda principalmente en los siguientes objetivos. En el objetivo 4 se habla de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Ellos consideran que la educación es clave para preparar a las personas con discapacidad para el mercado laboral. Luego, el objetivo 8 también habla de promover el trabajo productivo y el empleo pleno para todas y todos, ¿no? Esto incluye, por supuesto, a las personas con discapacidad. Este objetivo busca entonces asegurar condiciones de trabajo justas y equitativas. El objetivo 10 busca reducir la desigualdad entre los países, y de esta forma también busca terminar con la discriminación entre las personas.
Ahora bien, la Agenda 2030 promueve varias estrategias para mejorar la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral, tanto en el sector público como privado. Y estos objetivos o estas estrategias tienen que ver con la formulación de políticas públicas inclusivas. Estas políticas públicas tienen que ver con desarrollo de leyes y normativas que fomenten la contratación de personas con discapacidad, como cuotas de empleo e incentivos fiscales. Y ya vamos a hablar un poquito esto de las cuotas, que a mí en lo personal siempre es un tema de los que yo comento. La estrategia 2, en este caso, tiene que ver con la capacitación y formación. Tiene que ver con implementar programas de formación y capacitación adaptados, siempre adaptados, para preparar a las personas con discapacidad para el mercado laboral, asegurando que adquieran habilidades y que estas habilidades sean relevantes. Otra de las estrategias que se propone en los ODS tiene que ver con la sensibilización y educación. Esto significa campañas de sensibilización para empleadores sobre los beneficios de la inclusión y el potencial de los trabajadores con discapacidad. Esto nos ayudará sobre todo a combatir estereotipos y prejuicios que de pronto tenemos como personas respecto de una persona que tiene discapacidad. Tal vez por desconocimiento, en algunas ocasiones podemos caer como en eso, ¿no? Y nos pasa incluso a las personas que tenemos discapacidad. En mi caso tengo discapacidad visual y podría ocurrirme también cuando tiene que ver con el tratamiento de otras discapacidades. Ok, entonces, también se habla de las adaptaciones razonables y esta tiene que ver con promover la creación de entornos laborales accesibles mediante la adaptación de entornos laborales que faciliten el trabajo de las personas con discapacidad. Y esto tal vez nos pudiera generar como cierto ruido cuando somos empleadores, porque, claro, alguien nos dice que tenemos que hacer adaptaciones y casi siempre se piensa en hacer adaptaciones y que estas adaptaciones tienen un costo que en muchos casos podría superar el presupuesto que se tiene en las compañías para temas de inclusión. Y la verdad es que cuando hablamos de adaptaciones, no siempre nos referimos a grandes adaptaciones o hacer grandes inversiones. En muchos de los casos, estas adaptaciones son bastante viables, a no ser que tenga que ver con el tema de rampas de acceso o de la construcción de baños con espacio suficiente, por ejemplo, para el giro de una silla de rueda, pero ya cuando hablamos de personas con discapacidad visual, por ejemplo, las adaptaciones en estos entornos suelen ser un poco más llevaderas porque tienen que ver tal vez con software que se pueden utilizar para que estas personas con discapacidad visual o discapacidad auditiva puedan trabajar utilizando las computadoras como la utiliza una persona que no tiene discapacidad, digamos, ¿no? Entonces, allí sí es como súper importante, me he detenido en esto para remarcar que no siempre tiene que ver con hacer grandes inversiones que podrían ya hacer que nosotros como empleadores, como empresarios, tengamos cierta restricción a la hora de pretender contratar a una persona con discapacidad. Siguiendo con los objetivos o con algunas de las propuestas que se hacen en los ODS, tiene que ver con las alianzas estratégicas. Y estas alianzas estratégicas fomentan la colaboración entre el sector público, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil para crear programas de inclusión laboral y compartir buenas prácticas. El monitoreo y evaluación es súper importante y eso yo
personalmente creo que en Ecuador nos falta muchísimo cuando creamos política pública, porque diseñamos política pública, pero al final no siempre nos quedamos o no siempre nos enfocamos en diseñar dentro de la estrategia o dentro de la política pública, no siempre diseñamos metodologías para hacer el seguimiento, el monitoreo a nuestras políticas y de esa forma conocer qué tanto se están llevando Licenciado, a cabo. disculpe que me Sí, claro, interrumpa, se acaba de conectar en este momento, no sé si me escucha, sí, claro. sí, se acaba de conectar en este momento la ingeniera Lord, no sé si de pronto me escucha ella también para que podamos, eh, no sé si de pronto ella quiera dar unas palabras y retomar la presentación, porque como usted este, dijo al inicio, ella tuvo problemas Claro, con la conexión. si ella nos escucha, podemos hacerlo sin ningún problema. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias. Yo quisiera, más bien, Ricardo, que Gregorio pudiera continuar hasta un punto en que él estime conveniente cederme la palabra. Siga nomás, Gregorio, y muchas gracias. Perfecto. Entonces, pero cómo conectamos esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su Agenda 2030? ¿Cómo conectamos la estrategia para incluir a personas en la empresa, personas con discapacidad en nuestras empresas? Esto se hace posible a través de la normativa ecuatoriana. No sé si allí ya podemos ir como un poco a la diapositiva 7, 8, más o menos. Y entonces tenemos que la Constitución de la República del Ecuador, que se promulga en el 2008, es una constitución súper garantista. Y esta constitución trae consigo, incluye a personas con discapacidad, a personas que pertenecen a grupos más vulnerables, y también tiene un tema súper vanguardista nuestra constitución ecuatoriana, y es que reconoce también a la naturaleza como objeto o como sujeto más bien de derechos. En ese sentido, existe la Constitución, que garantiza temas de inclusión, luego la Ley Orgánica de Discapacidades, que termina siendo una ley especial que regula sobre la materia de discapacidades y la inclusión de estas personas, y también el Código de Trabajo, porque al final el Código de Trabajo hace posible que estas disposiciones dadas por la Constitución y por la Ley Orgánica de Discapacidades se puedan cumplir. Y el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las personas con discapacidad tienen derecho a la inclusión plena en la sociedad, y esto significa recibir atención integral y a ser tratadas con dignidad. El artículo 46, por su parte, de la Constitución garantiza el derecho a la no discriminación, estableciendo que las personas con discapacidad deben recibir condiciones que les permitan desarrollar su potencial. En ese mismo sentido, la Ley Orgánica de Discapacidades, en el artículo 4, va definiendo la discapacidad y menciona el derecho a la inclusión en todos los ámbitos de la vida social, económica, social y cultural. El artículo 6 de esta normativa establece que el Estado debe promover políticas públicas que favorezcan la inclusión de las personas con discapacidad en la educación, el empleo y la salud. Un poco esto se alinea también con lo que ya mencionábamos sobre los ODS y las estrategias que propone. El artículo 7 menciona la creación de programas de capacitación y empleo para personas con discapacidad, además de incentivos para personas que contraten a personas con discapacidad. Y el Código de Trabajo, en su artículo 42, señala que los trabajadores con discapacidad tienen los mismos derechos laborales que los demás, y se establece la obligación de las empresas para garantizar un entorno. Y aquí me quiero detener un poco para hablar justamente sobre eso. ¿Qué dice el artículo 42? Que los trabajadores con discapacidad tenemos los mismos derechos
pero también las mismas obligaciones de una persona que no tiene discapacidad y que se encuentra empleada. Y esto es importantísimo remarcarlo porque yo creo que en algunos casos esta concepción de que la persona con discapacidad tiene como un estatus especial podría impedir o podría desincentivar la contratación de personas con discapacidad, porque yo un poco poniéndome en los zapatos de un empleador, podría pensar en, ok, si tienen muchos derechos, si están muy protegidos por el Estado y resulta que yo contrato a una persona con discapacidad y esta persona con discapacidad tal vez no cumple con las obligaciones o con el trabajo que se le ha asignado, ¿cómo yo puedo hacer entonces para desvincularlo? Y entonces, claro, el artículo 42 ya nos da herramientas y nos dice que tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones. Esto significa que una persona que no cumple con sus actividades, con su trabajo, al igual que una persona que no tiene discapacidad, tiene o cuenta el empleador con mecanismos para poder cesarlo en este caso, ¿no? Eso es un tema que es como bastante importante a mi criterio remarcarlo, porque así vamos haciendo que la persona que esté dispuesta a emplear a una persona con discapacidad conozca que en este sentido cuenta los mismos derechos y también las mismas obligaciones. El artículo 77 de esta normativa del Código de Trabajo dispone que se va a promover la inclusión de personas con discapacidad, la inclusión laboral de personas con discapacidad, y que para esto se incentiva a las empresas a contratar a este grupo mediante beneficios. Aquí es como súper interesante también mencionar que, claro, cuando se habla de la inclusión de personas con discapacidad, a menudo nos encontramos con algunos temas bastante recurrentes, y esto tiene que ver con la contratación, qué tan difícil es luego si no cumple, o qué tan complicado es lograr que la persona con discapacidad pueda hacer o cumplir con el trabajo, y vamos, que todo esto creo que es como muy manejable cuando lo manejamos o cuando lo hacemos a través de asesorías puntuales de instituciones que ya tienen como experiencia en este tema de incluir a personas con discapacidad. Y antes de darle paso a Mercedes, yo quisiera nada más comentar que la inclusión de personas con discapacidad, si bien tiene un marco legal sólido, enfrenta varios desafíos y que quisiera un poco analizar. Uno de estos es el desconocimiento de las habilidades y capacidades que tiene una persona con discapacidad. Y es que uno de los obstáculos más significativos es el desconocimiento generalizado de las habilidades y capacidades que pueden tener las personas con discapacidad. Mucho de esto tiene que ver con los prejuicios y estereotipos, ya lo mencionaba hace un momento, ¿no? Esto podría generar una falta de confianza tanto en los empleadores como incluso en las personas con discapacidad, porque más allá de que yo tenga muy claro que yo soy capaz de hacer algo, si no me das las herramientas, si tal vez yo entiendo que por parte de mi equipo de trabajo, de mi jefe inmediato, no hay como la suficiente confianza, también eso me podría traer inconvenientes. Otro de las situaciones con las que nos encontramos tiene que ver con la falta de sensibilización y formación, la ausencia de programas de sensibilización y capacitación dirigidos a la población en general y a los empleadores en particular, contribuye a perpetuar la discriminación. Sin embargo,
Esto es bastante, también insisto, bastante manejable cuando se cuenta con equipos asesores. Si no se entiende este tema en cuanto a las personas con discapacidad y que ellas pueden ser igualmente competentes y productivas, se va a crear un entorno laboral hostil y excluyente. En ese sentido, la normativa ecuatoriana decía, cuando se promueve o se promulga la Ley Orgánica de Discapacidades, decía que la persona o las empresas tenían que cumplir con una cuota para la contratación de personas con discapacidad. Y esto, claro, se dice fácil, pero en realidad lo que ocurría era que, y esto nos ocurría mucho a las personas con discapacidad, podíamos ser contratados por el simple hecho de tener el carnet, porque la normativa decía que necesitabas el 4%, ¿verdad? Esta establecía de una cuota del 4% de contratación para la persona con discapacidad o en su defecto la persona que es sustituto. Entonces, para mí, en mi criterio personalísimo, si esta situación tal vez nos ha llevado a no incluir de mejor manera a las personas con discapacidad, para mí ha tenido que ver con que se lanza una normativa, se promueve una política pública, se establece una política pública, pero la política pública, si bien hablaba de una cuota de contratación, no ponía como parámetros. Entonces, claro, yo podía contratar a una persona con discapacidad por el simple hecho de tener el carnet de discapacidad, pero ocurría mucho y ocurre lamentablemente hasta estos tiempos, ocurre que la persona con discapacidad, una vez en el puesto de trabajo, no necesariamente puede cumplir con las obligaciones o con una tarea específica porque en algunos casos, en muchos casos, no estaba preparada para eso. Y eso, si yo me pongo en el zapato del empleador, sumado al desconocimiento que yo como empleador puedo tener sobre las habilidades que desarrolla una persona con discapacidad, podría entenderse como ¿para qué me sirve entonces contratar a una persona con discapacidad si al final del día termina eso no beneficiando a la productividad de mi empresa, de mi compañía? Porque al final yo contrato a personas para que me ayuden en este tema de la producción también. Si esto no me genera producción, entonces ya no lo veo tan pertinente. Entonces yo creo que allí un poco fue para mí el problema que ha llevado a que no se lleve o a que no se maneje un proceso de inclusión real, efectivo, transparente. Y esto también le podemos sumar a que no muchas instituciones generan procesos de actualización a personas con discapacidad para fomentar o para el manejo de herramientas, por ejemplo. Hoy las personas con discapacidad visual pueden utilizar sus computadoras como cualquier persona que no tiene discapacidad, pero además ya podemos también acceder a este tema de la inteligencia artificial y termina siendo una gran ayuda. Pero si esto no se conoce, si esto no se difunde, al final termina siendo un inconveniente. Hasta aquí un poco podría tal vez mencionar para dar paso a la ingeniera Mercedes para que continúe un poco con lo que corresponde. Ok, buenos días con todos. Ante todo, mil disculpas. Tuve un problema de conectividad que espero haberlo superado. Muchas gracias, Gregorio. Es el primer marco que nos está haciendo Gregorio sobre esta interesante temática de la discapacidad en el Ecuador y la inclusión en todo ámbito de las personas con capacidades especiales. Quisiera, por favor, la lámina 5, si me pueden ayudar, la lámina 5, para mencionar
por qué es tan importante esta temática de la inclusión en general, la inclusión en las empresas. Esto es mandatorio que todos los que somos empresarios y tenemos pues este rol con el talento humano, sepamos cómo podemos concebir la inclusión en el marco pues de la empresa y en los diferentes ámbitos que nos llevan pues las estrategias empresariales. Es importante por 3 factores: la diversidad, la equidad y la pertenencia, el sentido de pertenencia que despierta esto en todo el talento humano. La diversidad, nos referimos no solamente a las capacidades especiales que muy ampliamente nos está mencionando el licenciado Gregorio, sino a todo lo que tiene que ver con ideología de género, con orientación sexual, el género masculino-femenino, con el origen, la raza, entre otros. Es imposible que en este siglo que estamos y en la actualidad no contemplemos esta premisa que es muy importante de la inclusión en las empresas. Ser disruptivo no solamente en la implementación de estrategias de inclusión, sino también por el valor tan importante en las organizaciones como es la equidad de oportunidades, la equidad, digamos, económica, la equidad en todo sentido. Estas estrategias disruptivas que podemos manejar para promover la inclusión ayudan mucho a que todo el equipo humano tenga ese sentido de pertenencia. Por favor, la lámina 7. Entonces, es tan importante este precepto de la inclusión social en todo ámbito que no podemos dejarlo atrás. Y como lo vemos en la lámina 7, por favor, la siguiente. En la lámina 7. Algunos se preguntarán, pues bueno, estos grupos, tanto de género, grupos con capacidades especiales, etcétera, grupos que tienen que ver con la etnia, con la raza, ¿qué mismo ellos pretenden, no? ¿Ser diferentes o ser iguales? Esto es muy, muy importante y quería yo resaltar en esta mañana que todos tenemos cualidades diferentes, todos, absolutamente todos. No hay ser o talento humano que se utilice, vamos a hablar del entorno empresarial básicamente, que no utilice las capacidades diferentes que tiene cada elemento humano. Entonces, en este contexto, las capacidades diferentes son muy importantes contemplarlas y sobre todo en el líder. El liderazgo tiene que contemplar las diferentes capacidades que tiene cada uno de sus elementos, ¿verdad? Para poder rendir y para poder ser efectivos en la estrategia. Entonces, en ese contexto se aprovechan todas estas capacidades diferentes, ¿ya? Y entonces, la persona con capacidades diferentes, de repente está mal especificado, discapacitados, pues promueven otro tipo de noblezas, otro tipo de, digamos, de skills, otro tipo de perfil que a veces las personas, entre comillas, llamadas normales, no las tienen, ¿ya? En ese contexto, pues, es súper importante que nosotros contemplemos esto y veamos que el tema que dice aquí, somos iguales en que en oportunidades, debemos ser iguales en derechos, debemos ser iguales para tener, digamos que el mismo perfil, todos podemos ser iguales, pero estas capacidades diferentes pues nos enriquecen. Entonces, como bien lo dice Gregorio en su presentación, pues hay que aprovecharlas. En el ámbito empresarial hay que ser muy estratégico y es posible aprovecharlas de muchas maneras en términos económicos, tributarios y también en términos del perfil del talento humano. Entonces, yo pienso que podemos ser muy, muy estratégicos en este sentido. Y, por favor, la lámina 13, si me ayuda, por favor, Ricardo. Podemos ser muy estratégicos y todos los presentes
que quisieran que nosotros, Gregorio y mi persona, pudiéramos medir de qué manera les podemos respaldar en estas estrategias de inclusión social en su empresa, pues les invito a conectarse en este link, el mismo que les voy a poner, por favor nos ayuda también Ricardo, el link se los voy a poner en el chat, para que ustedes puedan tener ese link y poder contactarnos y tener esta asesoría sin costo. La siguiente, por favor. Nosotros como institución tenemos la siguiente, por favor. Sí, nosotros hemos cumplido en una serie de webinars que los tenemos disponibles en el YouTube. Este de, digamos, inclusión social es netamente importante. Yo siempre recalco que el talento humano es pues la esencia de la empresa y podemos nosotros contar con personal como con una persona tan idónea, tan profesional en la rama como Gregorio, ¿ya? Y pues les ofrecemos ese respaldo que ustedes de repente puedan necesitar. Tengan la bondad la siguiente lámina, por favor. Tenemos igualmente programas de gestión de habilidades blandas en donde se puede sensibilizar y digamos que marcar las estrategias de inclusión que necesita su empresa. En pantalla pues tienen también el contacto donde podemos respaldarles todo lo que es la base legal, de lo que nos acaba de hablar el licenciado Gregorio, toda la aplicación de estas estrategias de inclusión, la gestión, el análisis, y si ustedes también quieren escalar su proyecto de talento humano de manera inclusiva para cumplir con estos ODS y la Agenda 2030 que las empresas exportadoras necesitan, pues estamos a las órdenes. Bueno, sin más, yo creo que puede continuar el licenciado Gregorio y muchas gracias. Puede continuar con la presentación. Les invitamos a poner sus inquietudes en el chat para poder contestarlas luego de la presentación. Gracias, ingeniera, por esta intervención. Y nada, solo remarcar esta invitación a que contacten con nosotros para poder generar estos acompañamientos respecto de la inclusión de personas con discapacidad dentro de sus trabajos. Porque, claro, cuando hablamos de las ventajas para contratar a una persona o de contratar a una persona con discapacidad, no solo tiene que ver con el cumplimiento de normativas laborales, que es muy importante, sino que fortalece algunos ámbitos como la responsabilidad social en la empresa y también termina una ventaja así como muy particular, por ejemplo. Contratar a una persona con discapacidad auditiva o discapacidad visual ayuda mucho en estos temas como distracción. Una persona con discapacidad auditiva no se distrae porque lo que mucho nos distrae cuando estamos en nuestras oficinas es la música que tiene el compañero de al lado en su computador, o la risa del compañero o de la compañera que pasa, o el tecleo de las computadoras, por ejemplo, ¿no? Entonces, una persona con discapacidad auditiva no va a poder tener ese tipo de distracciones. Y una persona con discapacidad visual también podría, también pasa por esta situación de que se distrae menos. La vista termina siendo una gran fuente de distracción. Y a mí, nada más como para comentar una experiencia personalísima, a mí me suele ocurrir que estoy redactando, estoy haciendo mis actividades y de pronto viene otra persona y empieza a hacer chistes o empieza tal vez a conversar con otra persona y ya luego me preguntan, oye, ¿y si escuchaste lo que dijo tal persona? Y yo, no, yo estoy en lo mío. Entonces, nada más como que quede ahí como una experiencia personal, ¿no? El tema de las distracciones, más allá del tema también que tiene que ver con las
con la capacidad que puede tener una persona, ¿no? Porque siempre es importante que cuando yo vaya a contratar a una persona con discapacidad, también considere qué actividades va a realizar y si estas actividades pueden ser bien cumplidas o cumplidas a cabalidad por parte de la persona que estoy contratando. Una persona con discapacidad visual, por ejemplo, difícilmente podría manejar una máquina que tenga que ver, no sé, imagino, con cortar cartones, por ejemplo, ¿no? Por temas de evitar riesgos laborales, siempre será importante que consideremos muy bien los puestos para los que vamos a contratar a una persona con discapacidad. Una capacidad de mayor concentración es un poco importante, ya lo mencionaba hace un momento, en cuanto a las personas con discapacidad, sobre todo auditiva, visual. Ok, vamos a ir a la diapositiva 17 para solamente remarcar, quisiera pasar, esto ya lo mencioné hace un momento, pero quisiera remarcar este tema de la Agenda 2030 en su objetivo 10, ¿no? Este objetivo 10, que tiene que ver con la reducción de las desigualdades, y subraya el compromiso de reducir la desigualdad al promover políticas de contratación inclusivas y accesibles. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, la 18. Es muy importante también el desarrollo de redes de inclusión y alianzas estratégicas. Aquí yo quisiera hacer como una invitación para que la empresa pública y privada pueda promover este trabajo en red para podríamos pasar tal vez a la 19. Sí, gracias. Entonces, la invitación a que las empresas públicas y privadas, decía, promuevan este trabajo en red para la creación de oportunidades para grupos históricamente excluidos y para la promoción de equidad salarial y condiciones de trabajo digna. Esto es muy importante cuando hablamos de la dignidad, porque en algunos casos, lamentablemente, ha ocurrido. Alguna vez tuve un antecedente de una persona que había sido contratada por tener discapacidad, pero a esta persona no se le estaba cancelando sus haberes completos. Y claro, cuando tú hablabas con esta persona con discapacidad, ella decía, ya, pero menos mal y estoy trabajando, ¿no? Que nadie me había dado trabajo. Entonces, yo digo, allí la soga se rompe por lo más débil, ¿no? Y eso es un tema que también es súper, súper importante porque en nosotros está garantizar la dignidad de todas las personas. Y desde esta iniciativa es importante crear o unirnos a redes de inclusión donde todos podamos compartir experiencias, recursos y mejores prácticas con otras organizaciones comprometidas. Existen antecedentes de empresas que han contratado a personas con discapacidad y que han tenido éxito, y esto es súper importante que nosotros también lo tengamos como mapeado para que podamos trabajar un poco a la luz de esos resultados. Es importante proveer recursos o guías que ayuden a las empresas a evaluar y seleccionar las herramientas de tecnologías de asistencia más adecuadas para cada tipo de discapacidades, y para eso nosotros nos ponemos a su entera disposición para hacer como estas evaluaciones de estas tecnologías, que hay mucha tecnología disponible para el trabajo de personas con discapacidad y que en algunos casos porque no conocemos, porque no está como muy masificado el uso de estas tecnologías, podríamos perdernos de contratar a una persona con discapacidad y conocer va a sonar contradictorio esto que voy a decir, conocer lo capaz que son, lo muy preparados que están para ejercer distintas actividades.
Me quisiera permitir remarcar y recomendar el uso de tecnologías de asistencia que faciliten la inclusión, como software de reconocimiento de voz, dispositivos de lectura en pantalla. Por ejemplo, yo hoy estoy siguiendo esta presentación a través de un programa lector de pantalla que se instala en la computadora y que puede hacer que yo, persona con discapacidad visual, pueda trabajar en mi computador como lo haría una persona visual, neurotípica le llaman también a las personas que muy coloquialmente se denomina como personas normales, ¿no? También es importante las herramientas de adaptación física, de espacios y acceso a aplicaciones para mejorar la experiencia laboral. Y para cerrar nada más, hay una frase de Helen Keller y esta dice que la vista es una función de los ojos, pero la visión es la función del corazón. Esto lo dijo Helen Keller. Y cuando hablo de la visión es la función del corazón, no quisiera como llegar a como llevar este tema a volverlo un poco como romántico o alguna cuestión de estas, ¿no? Cuando hablamos de la visión es la función del corazón, más bien quiero referirme a que esto nos permite ir como siendo mucho más visionarios, siendo mucho más proactivos, proponentes, ¿no? Acá, cuando hablamos de contratar a personas con discapacidad, no se trata solo de la exigibilidad de un derecho que lo tenemos, evidentemente, sino también del poder demostrar que podemos cumplir con esas obligaciones que se nos han encomendado. Hasta aquí un poco lo que yo tenía para comentarles. Quisiera dar paso a la ingeniera Mercedes o a preguntas del público en caso de existir. Ingeniera Mercedes. O de pronto Ricardo. Sí, José, le escucho. Le comento que estaba viendo dónde estaba el enlace que nos compartió la ingeniera, pero no lo ubico. No sé si de pronto usted nos pueda facilitar o si la ingeniera me está escuchando, por favor, para que lo comparta en el chat, que no lo veo. Ok, ¿usted me podría comentar, Ricardo, si existe alguna pregunta para poder absolver? Ok, aprovechamos para recordarle a todos los participantes que si desean hacer una pregunta pueden levantar su mano para habilitarles el micrófono. En caso de quererlo hacer a través del chat también pueden hacerlo. Hasta el momento no hay preguntas, licenciado. En todo caso podemos esperar un segundo para poder De acuerdo. ver si hay alguna Hola. pregunta. Hola. Le escuchamos, adelante. Ingeniera Lor, ¿me escucha? Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ahí le escucho, ingeniera Lor. Le comentaba al licenciado que no habían preguntas. En todo caso, estaremos compartiendo sus contactos con las personas que hayan participado en este evento para que en caso de que deseen hacerle alguna pregunta en lo posterior, pues le escriban directamente a ustedes. Sí, pero sí tengo dos preguntas. Sí Sí, tengo acá dos listo, preguntas. sí, ya les acabo de visualizar. Ya, sí. La primera es que si el licenciado Álvarez nos puede puntualizar, repetir cuáles son, digamos que los beneficios, las ventajas estratégicas tributarias que se tienen cuando se contrata a personas con capacidades diferentes. Ok, existe normativa que habla sobre el tema de exenciones tributarias y esto es como muy importante que cuando nosotros
estemos haciendo nuestras declaraciones o cuando estemos haciendo nuestros balances para el tema de pago de utilidades, existe en estos formularios ítems que nos consultan si nosotros tenemos a personas con discapacidad dentro de nuestra plana o dentro de nuestra nómina, y a través de esta información que nosotros damos al Estado, podemos acceder a exenciones tributarias que van, ahora mismo no tengo como el dato exacto, porque estas exenciones tributarias tienen que ver con cuántas personas con discapacidad tienes dentro de tu nómina, qué tipos de discapacidades o cuestiones como esas. Ok, listo. Comprendido. La siguiente pregunta tiene que ver con los ODS, ¿no? Realmente esto de la Agenda 2030, ¿cómo beneficia, digamos que a nivel macro, a las empresas o a los negocios? ¿Cómo beneficia ajustarnos a estas estrategias en el entorno empresarial? Cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, es muy importante considerar esta última palabra que tiene ya esta normativa internacional, y pasa por la sostenibilidad. Y es muy importante ir enfocándonos también a estas nuevas corrientes, si cabe el término, que nos permiten ir hablando ya de cómo generar sociedades sostenibles, sustentables. Por ejemplo, se habla mucho de las ciudades accesibles para todos, de la ingeniería un poco aplicada a la accesibilidad universal. Lo que buscan los objetivos de desarrollo sostenible es que construyamos una sociedad donde no estemos como segmentados, una persona con discapacidad por un lado, una persona neurotípica por otro, una persona tal vez, las personas con escolaridad inconclusa por otro lado. Y entonces lo que buscan este tipo de iniciativas es que podamos estar todos muy incluidos, y esto asegura la sostenibilidad de nuestras empresas también, no solo porque cumplimos con, ya lo decía yo hace un momento, no solo porque cumplimos con la normativa, que siempre será importante cumplir con la normativa vigente, sino también porque podemos allí sí ir abrazando esta bandera de nosotros como empresarios, como tomadores de decisiones, como generadores de empleo, como generadores de producción, estamos también haciendo algo para ir incluyendo a más personas. Y creo que ese debería ser como como lo que nos mueva a generar espacios de inclusión o el cumplimiento de la agenda de desarrollo sostenible. El poder trabajar en favor de una sociedad que garantice inclusión para todas y todos. Eso creo que es un poco como lo que nos queda, ¿no? Magnífico ese cierre, me parece espectacular. Una sociedad que nos incluya a todos, porque todos, absolutamente todos, tenemos capacidades diferentes. No hay excepción en ese concepto. Entonces, los invito a todos a dejarnos pues su contacto en el link que les va a compartir Ricardo, para que puedan hacer una cita con nosotros si quieren pues aplicar estas estrategias en su organización. Y bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. No sé, licenciado Gregorio, si tienes algo adicional
con lo que nos quieras dejar, pues te agradecemos mucho esta presentación de este tema tan importante, pues y déjanos ese mensaje para todos los que están presentes y los que van a ver pues también la réplica de este webinar en las redes. Más allá de, o antes del mensaje, quisiera un poco como comentar así a breves rasgos el tema de iniciativas internacionales a las que también podemos nosotros aplicar, o reconocimientos internacionales más bien, a los que nosotros podríamos aplicar si incluimos a personas con discapacidad, ¿no? Existen diversos reconocimientos, por ejemplo. Quisiera citar, por ejemplo, el premios de diversidad e inclusión. Estos premios reconocen a organizaciones globales que sean sobresalientes en temas de inclusión y se enfocan en equidad de género e inclusión. Hay un Top Diversity que entregan organizaciones como Forbes, y estos premios, por ejemplo, valoran a las empresas que promueven políticas inclusivas y diversificaciones en su fuerza laboral. Hay certificaciones también de igualdad de oportunidades. Por ejemplo, la certificación, hay unas certificaciones que permiten demostrar el compromiso de las empresas con la igualdad de género e inclusión. Certificación Empresa Incluyente también es otra que reconoce a las empresas que impulsan la inclusión en sus lugares de trabajo y estándares específicos de diversidad. Hay premios de responsabilidad social, por ejemplo, el premio Empresa Socialmente Responsable. Esta lo otorgan instituciones como CEMEFI, y en América Latina. Este premio destaca a empresas con políticas inclusivas y responsables socialmente, alineadas con la sostenibilidad. Por ejemplo, he mencionado ahí como algunos premios o algunas situaciones a las que podríamos nosotros postular una vez que tengamos dentro de nuestras nóminas a personas con discapacidad. Pero yo siempre voy a insistir en esto, y creo que este también será como el mensaje final. Recalcar, remarcar que no solo se trata de contratar a una persona con discapacidad. No solo se trata de contratar a una persona con discapacidad validando su carnet de discapacidad, o bueno, ya el carnet no tanto se utiliza, pero no solo tendríamos que considerar que su cédula diga persona con discapacidad, sino que también, para que podamos tener éxito en este tema de inclusión, es muy importante considerar la experiencia, las habilidades que pueda tener esta persona para desempeñar el cargo, las obligaciones que usted como empresario le ha asignado. Esto es como muy importante, y a esto se le suma evidentemente que una persona con discapacidad cuente con las herramientas necesarias para hacer su trabajo de una manera efectiva. ¿Por qué yo, más allá de que siempre he tenido discapacidad visual, pero por qué yo ingreso a este tema de la inclusión, a este tema de generar esta promoción de la inclusión? Justamente por experiencias que tal vez a lo largo de la vida se van adquiriendo, unas no positivas, unas muy positivas, respecto de temas de inclusión. Una de las cosas que siempre nos encontramos las personas con discapacidad visual, sobre todo, y creería también que discapacidad auditiva en las universidades, por ejemplo, es, bueno, señor, ¿y yo qué hago con usted? Yo no estoy preparado para darle clases, ¿no? ¿Cómo hago para que usted me entienda? Ese tipo de expresiones también pueden ocurrir dentro de una empresa. Cuando usted va a generar la entrevista en sus procesos de reclutamiento, también podría ser que le llegue una persona con discapacidad visual
Y la primera pregunta que le puede saltar allí es, bueno, ¿y tú de qué forma, ya no cómo hago yo para enseñarle, sino ¿y tú de qué forma vas a aportar a mi empresa? ¿Qué me ofreces para que pueda ser eh, atractivo contratarte? Y allí es como muy importante también conocer que sí, que hay personas con discapacidad que están muy preparadas para ejercer diversos cargos, diversas funciones, pero que también es muy importante considerar las herramientas que hoy existen muchas para que este trabajo pueda ser más accesible o más similar, si cabe el término, al trabajo que pueda hacer una persona que puede ver o que puede escuchar sin ningún problema. Ese sería un poco como el mensaje final. Quisiera agradecerles por la oportunidad y siempre a las órdenes. Muchas gracias, licenciado Álvarez. Realmente ha sido muy interesante y esperemos que los participantes puedan aprovechar esta temática y hacerla suya para aplicarla. Eso es lo importante, aplicarla. Y muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Alexis, Cristian y a ProEcuador por esta oportunidad de mostrar estos temas tan importantes. Perfecto, Cristina. Le agradecemos a usted, también a José por haber estado con nosotros el día de hoy y haber compartido con nosotros un poco su conocimiento. Así mismo le recordemos a todos los participantes que el material utilizado el día de hoy, tanto en video como PPT, será enviado en los próximos días a sus correos, juntos con los contactos de este caso de los invitados, de la ingeniera Lor y del licenciado Álvarez. Sin más, pues agradecerle a todos por su tiempo. Que tengan un excelente día. Cuídense. Buenos días. Hasta luego.